Aislado térmicamente está dividido en dos compartimientos por medio de un pistón sin fricción que conduce calor. El primer compartimiento contiene inicialmente 1 metro cúbico de vapor de agua saturada a 4 megapascales y el otro compartimiento contiene 1 metro cúbico de vapor de agua a 20 megapascales y 800 grados centígrados. El pistón se libera y se alcanza el equilibrio sin que se experimente cambio de estado. Para el agua como sistema determine a la presión de equilibrio, la temperatura y la cantidad de entropía. Lo que vamos a hacer es dibujar el contexto para que se entienda un poco mejor. Lo que nos dice es que hay dos compartimientos, entonces vamos a llamar a este compartimiento 1 y a este compartimiento 2 y están divididos por un pistón. Luego dice que el pistón se libera y se alcanza el equilibrio, entonces es decir que el compartimiento 1 y el compartimiento 2 se mezclan y quedarían acá mezclados. También nos dice que se toma el agua como sistema, entonces vamos a decir que nuestro sistema es el agua. Sistema cabe destacar que esto es el estado 1 y este es el estado 2. Entonces en el estado 1 es cuando aún no se han mezclado los dos compartimientos y el estado 2 es cuando ya se mezclaron los compartimientos. No nos dan la temperatura inicial, pero en el compartimiento 2 sí nos las dan. Entonces lo que vamos a hacer es súper sencillo y es un truco que se usa siempre en termodinámica, y es que si te dan dos datos importantes puedes sacar el tercero por tablas. Entonces a nosotros nos están dando una presión en el compartimiento 1 y nos están diciendo que el vapor de agua es saturado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar las propiedades en las tablas. Entonces vamos a sacar las propiedades del compartimiento 1 de tablas. Y las tablas que vamos a usar, voy a dejar el link en la misión de este video para que puedan también buscar las tablas, porque las saqué de un libro de termodinámica y ya las voy a poner en la pantalla para que vean. Bueno, entonces vamos a agarrar la tabla de vapor de agua saturado y vamos a buscar la presión que nos dan, que es 4 megapascales, para poder encontrar el dato de la temperatura. Como vemos acá se ve un poco borroso, pero aquí dice que la presión es de 40 bares, que es lo mismo que 4 megapascales, y nos dan todos estos datos que necesitamos como temperatura, energía interna, entalpía, entropía. Entonces ya salimos de esto. Entonces la temperatura del compartimiento 1 inicial va a ser 250,4 grados centígrados. Y lo sacamos de tabla sin tener que calcular nada, solamente necesitando el dato de que es un vapor de agua saturado y el dato de la presión. Ahora vamos a buscar las del compartimiento 2. Y aquí es cuando les voy a dar un súper truco que les va a ser súper útil. Entonces vamos a escribir propiedades del compartimiento 2. Como había dicho, si tienes dos datos importantes puedes sacar el tercer dato. Entonces nosotros tenemos aquí de importante la presión y la temperatura en el compartimiento 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a internet y nos vamos a meter en una página que también les voy a dejar el link en la descripción del video. Y esta página te saca las propiedades de lo que necesitas. Entonces vamos a buscar agua. Tenemos la temperatura y teníamos también la presión. Si no lo queremos en estas unidades Fahrenheit, lo vamos a cambiar a unidades internacionales y vamos a meter nuestros datos, que son los que les mostré ahorita. Recuerden que en el problema nos daban kilopascales, pero en realidad nosotros estábamos trabajando con megapascales, entonces tienen que hacer esa conversión para tener bien todos los datos. Y miren todos los datos que nos arroja. Nos da la temperatura, la densidad, la energía interna, entalpía, entropía, sin tener la necesidad de estar buscando en tablas. Entonces esta página les va a ser muy útil para los ejercicios de termo, siempre y cuando se los dejen usar
Entonces vamos a tomarle pantallazo a esto y lo vamos a pegar en nuestro ejercicio en el compartimiento 2 y las propiedades del compartimiento 1. Y lo único que nos falta es la masa, que la podemos calcular súper fácil con esta formulita, que es que la masa es igual al volumen sobre el volumen específico. Esto lo podemos encontrar en las tablas que acabamos de sacar, así que vamos a sacar la masa en el compartimiento 1, la masa en el compartimiento 2 y la masa final, que va a ser la suma de las dos masas. Entonces vamos a empezar calculando la primera masa del compartimiento 1, que sería el volumen en ambos compartimientos es de 1 metro, así que ponemos 1 metro cúbico sobre el volumen específico, que lo podemos ver en las tablas. Ok, les enseño que aquí en esta tabla sale un volumen específico para líquido saturado y vapor saturado. En nuestro problema nos dicen que estamos hablando de vapor saturado, así que vamos a usar este que nos dan, que sería 0,04978, lo que nos da 20,08 kilogramos. Lo pueden aproximar a 20, no hay problema. Y ahora vamos a sacar la masa 2 del compartimiento número 2, que el volumen sigue siendo 1 metro cúbico y el volumen específico lo podemos conseguir aquí. Recuerden que sabemos que es específico por las unidades, entonces acá nos dice metro cúbico sobre kilogramo, entonces estamos hablando de un volumen específico y así podemos comparar. Aquí se me olvidó poner las unidades, entonces metro cúbico se cancela con metro cúbico y nos termina quedando en kilogramos, que es la unidad de la masa. Y ahí también podemos verificar que estamos bien. Entonces reemplazamos los datos que encontramos en la aplicación y nos da que esta masa es de 42 kilogramos. Entonces la masa total va a ser la suma de ambas masas, que sería 20 kilogramos más 42 kilogramos, que sería un total de 62 kilogramos. Tenemos la masa total, tenemos la masa 1 y tenemos la masa 2. Por si acaso vamos a sacar el volumen específico del volumen total también. Entonces recordamos, volumen total sería la suma de los dos volúmenes, que ambos valen 1 metro cúbico. Entonces sería 1 metro cúbico más 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos. Y nos va quedando que volumen total 2 metros cúbicos. Y por si acaso vamos a sacar volumen específico. Le voy a poner volumen específico total, que sería 2 metros cúbicos dividido a la masa total, que la calculamos ahorita, que era de 62 kilogramos, y nos termina dando 0,023 metros cúbicos sobre kilogramos. Por ahora tenemos la masa 1, la masa 2, la masa total, el volumen específico total. Si se voy a utilizar también la densidad total, entonces la densidad es masa sobre volumen, y como estamos hablando de total sería 62 kilogramos, y el volumen total, que sería 2 metros cúbicos, que nos da 31 kilogramos sobre metros cúbicos, que sería la densidad. Bueno, luego de que ya calculamos todos estos datos de masas y densidades y volúmenes específicos, vamos a calcular ahora sí la temperatura final. Para calcular la temperatura final, o sea, la temperatura en equilibrio, vamos a utilizar algo que se llama la conservación de la energía. Recuerden que la energía no se destruye, sino se conserva. Entonces, lo que vamos a decir es que la energía, total
va a ser la suma de la energía en el componente 1 más la energía en el componente 2. Lo que estamos diciendo es que estas dos energías, cuando se suman, nos van a dar una energía resultante, que es la del estado 2. Y recordemos, estos sistemas, la forma de medir la energía es por medio de la temperatura. Y para tener la energía total de cada sistema se multiplica por la masa. Entonces vendría siendo, como habíamos dicho, que la energía total es la suma de las energías en el componente 1 más la energía en el componente 2. Podemos decir que la energía total sería, como vamos a medir la energía en temperatura, sería la temperatura en el componente 1 por la masa para que pueda ser la energía total, porque si no sería solamente una energía, más la temperatura en el componente 2 por la masa en el componente 2. Esto podría ser igual a la temperatura en equilibrio o la temperatura final por la masa final, que es la que calculamos ahorita sumando las dos masas anteriores. Bueno, si despejamos, nos quedaría que la temperatura en el componente 1 multiplicado la masa en ese componente más la temperatura en el componente 2 multiplicado en la masa de ese componente dividido a la masa total. Acá me equivoqué porque esto es la masa total, que sería la masa 1 más la masa 2, nos da la temperatura final o la temperatura de equilibrio. Pensemos si tuviéramos 4 componentes. Si tuviéramos 4 componentes, entonces agregaríamos aquí la temperatura 3 por la masa 3, aquí le agregaríamos más la masa 3 y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula nos puede servir para este tipo de ejercicios. Y lo que recordamos es que la energía se mide en la forma de la temperatura. Entonces, bueno, reemplazando los datos de acá, recordamos que la temperatura 1 era 250, la temperatura 2 era 800, la masa 2 era 42, dividido a la masa total que nos había dado 62 kilogramos. Esto nos da un total de 620 grados centígrados o 622,5. Lo que pasa es que en el libro lo aproximan a 620. Bueno, ya tenemos la temperatura final y ahora, como les decía, que si tenemos dos propiedades importantes podemos sacar una tercera. Recordamos que en el problema nos preguntan, aparte de la temperatura de equilibrio, que es la final, nos preguntan la presión de equilibrio. Pero en vez de ponernos a calcular, lo que vamos a hacer es que con la temperatura que acabamos de calcular y con la densidad que yo había sacado final, que sería de 31, lo vamos a meter en la página que les había dicho, esas dos propiedades, y nos va a dar un resultado de 12,1 megapascales.